Hola, bienvenidos al tercer video tutorial del módulo 8 de habilidades sociales. Vamos con el núcleo formativo 3, que pertenece a la unidad formativa 1, recordad. Y este es el programa de entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué entendemos por un programa de entrenamiento en habilidades sociales? Es todo un conjunto de técnicas, de procedimientos que nos sirven para poder adquirir o mejorar habilidades sociales, ¿vale? Hay diferentes tipos, podemos encontrar con talleres para mejorar una habilidad social en concreto o un conjunto de habilidades sociales. Todo programa de entrenamiento de habilidades sociales consta de 4 fases. Las tenemos como hemos puesto en nuestra presentación resumen. Tenemos la primera fase, es la evaluación inicial de las habilidades sociales de las que dispone la persona. La segunda fase es la planificación en sí de todo el programa. La tercera fase es la ejecución de las actividades que se van a llevar a cabo para poder adquirir o mejorar esas habilidades sociales. Y la cuarta ya es otra vez una evaluación final del resultado, ¿no? La evaluación, por tanto, se hace en diferentes momentos del programa. Se suele hacer una al principio de todo, donde a la persona se va a evaluar qué tipo de habilidades sociales debería mejorar o las cuales no dispone y, por tanto, implantarlas. No tiene sentido, por ejemplo, que una persona realice un programa de entrenamiento en habilidades sociales de la asertividad. Es una persona que se comunica perfectamente y por tanto no es necesario de entrada poder hacer este programa, pero a lo mejor es una persona que tiene una muy baja autoestima y sí que debería hacer un programa de entrenamiento de mejora mejorar la autoestima, ¿no? Entonces, la evaluación nos sirve sobre todo para eso, para detectar dónde está el déficit en habilidades sociales y, por tanto, poder planificar las actividades que le servirán para llegar al objetivo, ¿no? Hacemos esta evaluación al inicio. Durante el proceso también se hace evaluación, porque vamos observando cómo va siendo ese proceso, y al final de todo también para evaluar el resultado. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer la evaluación? Es decir, ¿qué tipos de métodos podemos utilizar, ¿no? Bueno, antes de los métodos, decir qué causas, esto ya lo comentamos en el núcleo formativo 1, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser las causas del déficit en habilidades sociales, ¿no? Tenemos o bien porque la persona no ha tenido la posibilidad de poner en práctica las habilidades sociales, porque ha estado, pues, bueno, dentro de contextos pobres o poco estimulantes, o bien ha tenido una falta de aprendizaje, por tanto nunca ha adquirido esas habilidades sociales, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿cómo podemos hacer la evaluación? ¿A través de qué técnicas podemos recoger información sobre las personas que pueden ser usuarias de este programa de entrenamiento? Tenemos las 4 básicas que aquí nos dicen en el núcleo, es la entrevista, la observación, las escalas estandarizadas o test y la ventana de Johari. Vamos con la entrevista. La entrevista nos va a servir principalmente para recoger información sobre la persona y también sobre la persona y las relaciones interpersonales de las que tiene la persona, ¿vale? Además, también en la propia entrevista, además de las preguntas que hagamos sobre aspectos generales de la persona, también nos sirve en el momento de la entrevista para ver cómo actúa, cómo se comunica, cómo es su expresión verbal, gestual, ¿vale? Nos va a servir para en ese momento también recoger información. La observación, importante también. La observación se puede hacer tanto en contextos naturales, ¿vale? Situaciones naturales de la persona. Por ejemplo, si estamos en el contexto educativo, podemos observar en el aula, ¿no? La propia aula es un contexto natural, podemos observar el comportamiento de los alumnos. O en situaciones simuladas, es decir, situaciones que están de alguna manera provocadas para ver reacciones de las personas, ¿vale? También podría servirnos. Contra más natural sea, más la persona también de manera más natural reaccionará, ¿no? Además, los datos que obtenemos a partir de la observación los recogemos en hojas de registro, ¿vale? Que bien pueden ser abiertos, es decir, simplemente donde nosotros escribamos, o estructurados, es decir, pues muy claramente preguntas o bien ítems los cuales yo voy a observar, o mixtos, ¿no? Un poco de todo, un poco de las dos cosas, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de elaboración de hojas de registro, tenéis en el núcleo, ¿vale? Pues podría ser un ejemplo. Otra técnica más de recogida de información son las escalas estandarizadas, que son cuestionarios o test específicos que se administran para también obtener un nivel en esa competencia social, en una habilidad en concreto o en varias, ¿vale?
nos dan normalmente un baremo, una puntuación que se sitúa en un baremo, y a partir de ahí podemos saber la persona en qué posición se encuentra, ¿no? Tenéis diferentes inventarios también puestos en el libro, ¿vale? Como por ejemplo el inventario de asertividad de Ratus. En este caso pues sería un inventario, un cuestionario, una escala estandarizada que nos daría información sobre la manera asertiva que tiene la persona de comunicarse. Si está en un nivel por debajo de un baremo medio, pues a lo mejor esa persona quizás debería entrar en un programa de entrenamiento de estabilidad social. Si está por encima, pues no haría falta, o si está en un nivel medio, tampoco, ¿vale? Tenemos diferentes, se pueden medir muchas cosas, ¿vale? Incluso la ansiedad, como tenéis aquí el ISRA, el inventario de situaciones y respuesta de ansiedad, ¿vale? Bueno, vamos a la cuarta técnica de recogida de información que nos comentan, que es la ventana de Johari, ¿vale? Y aquí es otra técnica más, donde podemos obtener información tanto de la persona, del yo, como de el grupo, ¿vale? Lo que cree que los demás conocen de esta persona, ¿vale? Y nos dan como 4 aspectos, 4 ámbitos. Con esas informaciones también podemos hacer una evaluación, ¿vale? ¿Cómo podemos planificar el programa? ¿Vale? Normalmente los programas de habilidades sociales, como estamos hablando de trabajar habilidades sociales, se trabajan en grupo. Normalmente siempre es en un grupo, ¿vale? Ese grupo normalmente pues siempre trabaja las mismas habilidades sociales, ¿no? Antes de ello, por eso, si previamente se hace la recogida, la evaluación de cuáles son aquellas habilidades, aquellas necesidades que tiene el grupo para trabajar. Y a partir de ello, a partir de crear y detectar esas necesidades, se crearán las actividades para ello, las dinámicas. ¿Cómo podemos trabajar las actividades y cómo podemos hacer que el grupo esté motivado y esté con ganas y siga el procedimiento? Porque normalmente estamos hablando de un programa que no es un día ni en 2, ¿no? Sino que son diferentes momentos, ¿vale? Entonces, normalmente se utilizan mucho siempre a través de instrucciones. Los dinamizadores, las personas que conducen y que guían el programa, que son los dinamizadores, sirven siempre de modelo, ¿no? Normalmente siempre hacemos nosotros primero, pues, ¿qué pedimos de vosotros? Esto es lo que pedimos. Nosotros somos un modelo de referencia. Utilizamos muchos refuerzos tanto materiales, sociales, como basados en actividad. Lo conveniente es refuerzos sociales, ¿no? Es decir, muy bien, felicidades, sí, así, sería un refuerzo social. Un refuerzo material siempre se utiliza a nivel simbólico, ¿no? Pues podemos utilizar dulces, ¿no? Chocolate, unos caramelos, o hacer refuerzos también basados en alguna actividad, ¿no? Pues decir, pues bueno, final de semana podemos hacer algo extra, ¿no? Podemos ir a visitar tal cosa, ¿no? Es más complicado de hacer, normalmente lo más fácil son refuerzos sociales o materiales. También tenemos también veis otras técnicas como el modelado, el ensayo conductual, el moldeado, las tareas para casa y la generalización. Es decir, normalmente no acaba el programa en el mismo momento donde se hace el programa, sino que normalmente también se les da a los usuarios unas tareas. Es decir, que lo que se trabaje en una situación condicionada, una situación simulada, que es en el programa, en el taller, también se le hace que que generalicen esa conducta en sus situaciones normales de su día a día, ¿vale? Para que puedan generalizar eso que están aprendiendo en ese contexto, ¿no? En ese taller dado. Bueno, y aquí tenemos diferentes programas en específicos, ¿vale? Existen diferentes modelos, están abiertos, se pueden crear, se pueden utilizar unos de base y a partir de ahí pues adaptarlos al grupo. Normalmente siempre se tienen que intentar adaptar al grupo, porque normalmente cada grupo es diferente, cada uno de ellos tiene unas necesidades y por tanto podremos obtener información, ¿no? Muy variada, tanto en webgrafía, bibliografía, pero a partir de ahí normalmente siempre pues esas dinámicas las adaptaremos tanto a las necesidades que tenga el grupo, a la edad y a los objetivos que tengamos, ¿vale? Bueno, es un vídeo un poquito más corto, si tenéis dudas ya sabéis que podéis utilizar el foro y espero que os guste el estudio, que os lo estéis pasando bien, estéis aprendiendo y que también lo aplicáis a vuestro día a día, así que generalizarlo. Un saludo.